Well, hello, good evening, everyone. Thank you for joining us today. I am able to present a really exciting webinar tonight. So I am grateful to have gotten this job today. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy emocionante, por lo que Kerry se siente muy entusiasmada de hacer esta presentación el día de hoy. Okay, let me get my slide open. Okay, very good. So the topic for tonight is what's next after passing your NCLEX-RN and your English proficiency exam. El tema que vamos a revisar hoy es qué pasa después de que pasas tu examen de NCLEX y tu examen de inglés. So I wanted to say congratulations. Your hard work paid off. So all people who have done NCLEX-RN and all people who have passed your English proficiency, what a huge accomplishment it has been for you. Lo primero que quiero decirles es felicitaciones a todas las personas que pasaron su NCLEX y pasaron su examen de inglés, han obtenido un logro grandísimo, han hecho un esfuerzo grandísimo y este esfuerzo valió la pena. Perdóname un segundito, Erika. Carrie, you want to click on the icon, the second icon to put the presentation. On the bottom right-hand side, the second, not the one that looks like on a screen, the one that looks like an open book. Oh, you know what's happening? Let me tell you what's happening. It's filled my whole screen and there's nothing at the bottom like the usual thing. You can hit the escape key. Yeah. You can push the escape key and then you can see it. Okay. So if I just go to the pages, can you see the congratulations? Yeah, we can see the pages, but you are not on presentation. Right, correct. So okay. I went. You can see the menu on the top where it says view. Yes. Click on view. And then select there where it says reading view. That one. That one. There you go. You got it. Thank you. Thank you very much. Okay. So did you not see my congratulations? Yes, we did. We did. Oh, you did? We okay. did. I was going to say, I thought that was such a great, look at all those happy people, right? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So this is the first thing that happens after you pass all of your exams. It's time to meet with us so that we can start your process of recruitment. Esto es lo que pasa una vez tú has obtenido tu licencia como enfermero, has pasado tu NCLEX y has pasado tu examen de inglés. Lo primero que vas a hacer, y ya estás listo para comenzar tu proceso en busca de un trabajo en Estados Unidos. Lo primero que vas a hacer es reunirte con nosotros. So the first thing that we'll ask you to do is to update your resume with your most current experience. Lo primero que te vamos a pedir es que actualices tu hoja de vida con tu experiencia más actualizada. Tu currículo para las personas que no son colombianas. Currículum, hoja de vida o resume para diferentes idiomas. And it's going to be on our template, on our NASH template. So we'll ask you to include every job you've ever had as a nurse. Even if you think, oh, it was a long time ago, I want you to make sure you put all of the months and years that you've worked as a nurse since you graduated from your university. Y este currículum o esta hoja de vida te vamos a pedir que la diligencias en un formato que nosotros te vamos a pasar, el formato del NASH Group. En este formato te vamos a pedir que describas con detalle toda la experiencia y todos los trabajos que has hecho, que has realizado
desde que obtuviste tu grado como enfermero. And in our first meeting, we talk about your clinical experience and what clinical area are you an expert in? So are you an expert in medical surgical? Are you an expert in ICU? Y en nuestra primera reunión vamos a discutir me nos vas a contar cuál es tu experiencia clínica. Necesitamos saber si tú eres un experto en el área de cirugía o si eres un experto en el área de cuidados intensivos. Esto nos lo vas a contar en nuestra primera reunión. And this is going to be important for making a decision about what you're going to do when you come to the United States. Y hablar de esto va a ser muy importante porque esto va a ser básico para decidir qué vas a hacer cuando llegues a los Estados Unidos. The next thing that we're going to talk about is interview preparation. El siguiente paso que vamos a tomar es la preparación para la entrevista. So we will send you a preparation kit that will talk about appearance. It will talk about interview questions, and we'll ask you to practice those interview questions. Lo primero que te vamos a enviar es un formato donde te hablaremos de la apariencia que debes tener en tu entrevista, las respuestas a las que te vas a enfrentar y te vamos a pedir que practiques tus respuestas, las respuestas a estas preguntas que te estamos planteando. An interview in the United States may be very different than an interview that you've had in your home country. Una entrevista en Estados Unidos es probable que sea muy diferente a una entrevista que hayas tenido en tu país de origen. So we ask you to really practice your responses to the interview questions. Por lo que te pedimos que, por favor, practiques las respuestas a las preguntas. Por favor, practica para tu entrevista. One of the things that we remind you is to keep your answers short and to the point. Una de las cosas que nos gusta recordarte es mantener tus respuestas cortas y, como diríamos acá, al grano. Responder lo que te están preguntando. And use words that are familiar to you. Don't try in this interview to use words that are hard for you to pronounce or are difficult for you to remember. Keep it simple. Una de nuestras recomendaciones es que uses palabras que sean familiares para ti, que te sean fácil pronunciar. No trates de usar palabras que son muy difíciles, cuya pronunciación es muy difícil. Manténlo lo más simple posible para ti, para hacerte entender. It's sometimes helpful to practice in front of a mirror because it will help you see if you look like this or if you look relaxed and pleasant. Una de nuestras recomendaciones es que utilices un espejo para practicar, de tal forma que tú puedas ver cuáles son tus reacciones ante las preguntas, si tienes cara de angustia o si te estás mostrando de una manera relajada en la entrevista. We will have a mock interview so that we can practice with you. We'll ask you questions and you'll respond. And then we'll give you some feedback about maybe some other ways to think about it, or just to tell you, congratulations, you're ready to go. Lo otro que podamos hacer contigo es que vamos a hacer un simulacro de entrevista, donde nosotros te haremos las preguntas y tú las vas a responder como si estuvieras en la entrevista. De esta forma, nosotros podremos darte algunas sugerencias sobre algunas de tus respuestas o de cómo responder, o si ya veremos si estás listo y te vamos a decir, adelante, estás listo para tu entrevista. Okay. The next thing that we're going to talk about is what opportunities are out there. So
where might I go to work in the United States? El siguiente paso que vamos a tomar, la siguiente etapa que vamos a revisar es ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuáles son las opciones que tengo en Estados Unidos para ir a ejercer? So we will work with you to determine which healthcare organizations are looking for somebody with your clinical experience. Not every hospital is looking for every type of nurse for every unit. De acuerdo a esto, nosotros te vamos a ayudar a escoger y a mirar cuáles son las instituciones, los hospitales que están buscando personas como tú. No todos los hospitales están buscando o necesitan enfermeros de todas las áreas. I want to make sure that Kija has what she needs. You okay, Kija? Okay, thanks. Okay, the other thing that we'll talk about is what about the organization? What is their mission? What do they have that excites you, that makes you interested in working for that organization and living in that community? Lo otro que te ayudaremos a revisar, a conocer, es conocer la organización, conocer el lugar donde vas a ir a trabajar, conocer la comunidad, el sitio donde vas a vivir, y que de esto te hace sentirte feliz y satisfecho de tomar esta decisión, de ir a este nuevo lugar. And so our goal is to find the right fit for each person. Por lo tanto, nuestra meta es encontrar el lugar perfecto para cada persona. So this is the most exciting part of this piece of the process, is just to find a spot that feels like it would be a good spot for you and for your family if you're bringing family with you. Esta es una de las partes más emocionantes de este proceso, lograr encontrar el lugar donde tú y tu familia, si vienes con tu familia, van a estar cómodos y felices, encontrar el lugar adecuado para ti. And I always remind people, remember, some of the choices might be unexpected. Maybe you think you want to work in a certain area, and the more you learn about it, you might change your mind and want to work in a different area or a different healthcare organization. Y también hay que hay que tener en cuenta que algunas de las opciones pueden ser inesperadas. En algunos casos podemos estar muy seguros de que ir a un lugar, y a medida que vamos conociendo y escuchando qué pasa en ese sitio, tal vez nos demos cuenta que no es el lugar adecuado para nosotros. So try to keep an open mind while you're looking for your opportunity. Así que los invitamos a mantener una mente abierta cuando estés escogiendo el lugar a donde vas a ir. Ver las diferentes oportunidades que se te están presentando. Okay. So once that's determined, it's time for the interview. Listo, después de que eso fue escogido, de que escogiste el lugar al que quieres ir y el que crees que al que te vas a acomodar, es el momento de presentarte a tu entrevista. Okay, so the first thing that we do is the recruitment specialist meets with the selected hospital's team, and we share your information, we share your clinical experience, and we also share your special attributes, what we liked about you that we know the hospital is going to value when you interview. El primer contacto que vamos a tener con el hospital que tú escogiste lo vamos a tener nosotros. El especialista del área de Nash Institute, nosotros nos vamos a reunir con el hospital
les vamos a presentar tu hoja de vida, les vamos a presentar tu experiencia clínica, les vamos a presentar tus atributos, lo que hacen, lo que te hace especial y por qué tú vas a ser importante para ese hospital. Okay. Now, we schedule the interview with you and with the healthcare organization, and we attend your interview with you. Una vez nosotros hemos presentado tu perfil al hospital, nosotros programamos la entrevista, tu entrevista con el hospital, y nosotros te vamos a acompañar a esa entrevista. All of the interviews are virtual. Todas las entrevistas son virtuales, no tienes que presentarte al hospital personalmente. All interviews last about 30 minutes or less. Las entrevistas duran alrededor de 30 minutos o de pronto menos. Your goal is going to be your real self, to portray confidence in the work that you do, and know that you're prepared. Tu meta es mostrarte seguro, mostrarte que estás preparado y mostrarte tranquilo en la entrevista. I always tell people, take a deep breath, try not to talk too fast, and know that they want you to be successful. La recomendación que te podemos dar es respira profundo. I'm sorry, Carrie. Take a deep breath and I'm sorry. Oh, What is you? Take a deep breath and yeah. And know that they want you to be successful. Okay. Yeah. Y estar seguro de que ellos quieren que a ti te vaya bien en la entrevista. What will happen next is I stay on the call, or one of our team members stays on the call after the interview. Lo que pasa después de la entrevista es que nosotros, las personas responsables del NASH Group, nos quedamos en la entrevista con el hospital. And I or one of our team members asked them, so our candidate was wonderful, weren't they? Y le decimos a las personas de la entrevista, bueno, ¿están de acuerdo conmigo en que nuestro candidato fue maravilloso? Because that's true. You're prepared. You're going to do a great job. Porque es la verdad. Tú estás preparado y estamos seguros que vas a hacer un trabajo maravilloso en la entrevista y una vez te contraten. Sometimes on the interview, at the end of the interview, the hospital or healthcare facility will say, we can't wait for you to come and work for us. En algunos casos, al final de la entrevista, la persona que les está haciendo la entrevista o pues el encargado de recursos humanos les dirá, no podemos esperar a que empieces a trabajar con nosotros. And other times, they will wait and send an offer letter within 7 days of your interview. En otros casos, en otras oportunidades, ellos no te dirán eso al final de la entrevista, pero te enviarán una oferta formal en los 7 días siguientes a tu entrevista. So no worries if they don't tell you the same day. Many times they have to go back, meet with other team members, and discuss it before they make the offer. Así que no se desanimen si no tienen una respuesta el mismo día. Muchas veces la persona que hace la entrevista tiene que reunirse con algunas otras personas del equipo antes de tomar una decisión y enviar la oferta de empleo. Once you receive the formal offer letter and you'll get the email, they'll send it to our team and we will send it to you immediately if it's
8 o'clock in the morning or if it's 10 o'clock at night, we'll send it right to you so that you've got that offer letter in your email. Una vez ellos tienen lista la oferta de empleo, nos la hacen llegar a nuestro grupo e inmediatamente nosotros te la vamos a hacer llegar. No importa si son las 8 de la mañana o si son las 10 de la noche. Nosotros nos aseguramos que tú recibas esta oferta de empleo tan pronto como el hospital la envíe. Okay. So the next step is you sign the offer letter and return it to me. Y el siguiente paso es que tú firmes esa oferta de empleo y no la devuelvas. Se la devuelvas a Kerry o no la devuelvas al equipo. And I send it right back to the hospital. Y nosotros la enviaremos inmediatamente al hospital. Now, sometimes people ask us, what if I'm not selected by the hospital? What if the hospital says, I'm not going to hire that person? Algunas veces nos preguntan, ¿qué pasa si el hospital no nos contrata? Si el hospital dice, yo no voy a contratar a esta persona que acabo de entrevistar. I always ask the hospital if they don't select somebody, what was the reason? Nosotros siempre le preguntamos al hospital, cuando ellos no contratan a alguna persona, ¿cuál fue la razón para tomar esa decisión? And important thing to remember is not every hospital is going to be your hospital. Pero es muy importante que recordemos que no todos los hospitales van a ser tu hospital. Va a ser el sitio donde tú vas a estar. Sometimes in the interview, people were anxious. Maybe they forgot to say something. Maybe they didn't remember something. And, it just didn't work that day. Algunas veces en la entrevista los candidatos no dijeron algo, estuvieron muy nerviosos. Simplemente no presentaron una buena entrevista ese día. And our recommendation is always to say, don't be discouraged. There are other places for you to interview. Y nuestra respuesta siempre va a ser, no te desanimes. Siempre va a haber otros hospitales que te van a entrevistar y vas a encontrar el hospital adecuado para ti. And this truly does not happen very often. It's not common that the hospital doesn't make a job offer. But we've seen it happen once or twice, and those people were then hired by excellent healthcare organizations with no problem. Esto no es muy común que pase. Normalmente las personas son contratadas cuando nosotros se los presentamos, pero lo hemos visto que pase. Una o dos veces hemos tenido el caso de personas que no han sido contratadas en el primer centro médico que los entrevistó. Sin embargo, ellos han encontrado un nuevo hospital y han tenido una nueva oferta laboral en un lugar diferente. Okay, so never give up. Don't be discouraged. There is a place for you. Así que no te rindas, no te desanimes, que sí hay un lugar para cada uno de ustedes. Okay. So once you get the offer letter and you sign the offer letter, that's a day for celebration. Así que, bueno, el día que recibes tu oferta laboral y el día que firmas la oferta laboral es un día para celebrar. So the first thing that we do is submit your contact information to the hospital or healthcare organization's immigration attorney. Así que una vez has sido seleccionado y has firmado tu oferta de trabajo, nosotros enviaremos toda tu información a los abogados del hospital o del centro médico al que vas a ir a trabajar.
The immigration attorneys are experts in immigration law. Los abogados que trabajan en los casos son expertos en leyes de inmigración. Okay. We will send you a letter or an email telling you all of the documents that you must collect for the first step of immigration. Nosotros te enviaremos un email que incluye el listado de todos los documentos que tú debes reunir para pasar la primera etapa de inmigración. And you must start collecting those documents immediately. Y debes comenzar a reunir estos documentos inmediatamente. There's also a questionnaire that they'll ask you to complete. Adicional a todos los documentos, los abogados te van a pedir que diligencies un documento, un cuestionario. And when you've completed everything, the attorney will send you back a document that you must sign. So you have to be looking in your email. Y una vez tú has enviado todos los documentos, los abogados te enviarán un documento que debes firmar. Por lo tanto, debes estar muy pendiente de lo que recibas en tu correo. Okay. Now the attorney is going to file your I-140 with USCIS using premium processing so that your case moves quickly in this first step. Los abogados, una vez tengan tu I-140, el formato I-140, ellos van a pagar un proceso premium para asegurarse que tu proceso se mueva lo más rápido posible. And the hospital has to pay a very big fee in order to have that pushed forward with that first step. Y los hospitales van a pagar una tarifa bastante alta para ayudar a tener este proceso mucho más rápido. Now, once you get an approval from USCIS, they send all of your documentation to the National Visa Center. Una vez el área de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos aprueba tu formulario, enviarán toda la documentación al Centro Nacional de Visas. And then you will fill out another group of documents called the DS-260, and that's for the candidate and their family, if you're bringing family with you. Una vez está toda nuestra documentación al Centro Nacional de Visas, tendremos que llenar un siguiente grupo de documentos, que es el DS-260. Estos documentos son para ustedes como candidatos y para su familia, en el caso de que vayan a viajar con sus familias. Now, the government does an extensive review of all of your information before they approve that step and send your information to the U.S. consulate in your home country. Durante esta etapa, el gobierno hace una evaluación muy detallada de todos tus documentos y de todo lo que has enviado antes de enviar esta autorización a la embajada de tu país. Now, once your information is at the U.S. consulate in your country, before you have your interview, you will have to make sure that you've got some things completed. Entonces, una vez todos tus documentos están en la embajada de Estados Unidos en tu país y antes de asistir a la visa, tienes que asegurarte de tener algunos documentos listos. And we will encourage you to do your visa screen very early in the process, because once you've completed your NCLEX-RN and once you've completed your English proficiency, you are
you are able to apply for a visa screen, which is required for immigration. Uno de los documentos que nosotros te invitamos a hacer lo más pronto posible es hacer todo el trámite para conseguir tu visa screen. Apenas tú tienes pasaste tu NCLEX y apenas pasaste tu examen de inglés, puedes aplicar al trámite de tu visa screen. Es uno de los procesos que te recomendamos hacer lo antes posible. No esperar a cuando ya tengas la cita de la embajada. You will get notification of when and where you can have a medical appointment before your embassy interview. Una de las etapas que tienes que cumplir antes de tu entrevista es que tienes que asistir a una cita médica. Cada uno de ustedes recibirá cuándo y en dónde deben presentarse para esa cita médica. Es un requisito antes de la cita en la embajada. Sorry, the embassy will also let you know about police documents and fingerprints, and they will give you information that, I beg your pardon, the attorney will give you information about police documents and fingerprints, and they will give you instructions about where to receive this documentation and where to send it. Otra de las recomendaciones que nos darán los abogados es todo lo que tiene que ver con los documentos de identidad en el país y de huellas. Los abogados nos dirán cómo tomarlos, dónde tomarlos y a dónde enviarlos. Okay. And then you have the consulate interview. Y luego de todo este proceso, finalmente tendrás tu cita en la embajada. And when you go for your interview, if your family is coming with you, they attend the interview with you at the same time. Es importante que sepas que si tú vas a viajar a Estados Unidos con tu familia, ellos deben asistir a la entrevista en la embajada también. Now, at the embassy or the consulate, those words are interchangeable, they will take your passports from you and they will return them to you in about 2 weeks. Después de la entrevista en la embajada o en el consulado, ellos se quedarán con tu pasaporte, lo mantendrán y te lo devolverán en más o menos 2 semanas después de tu entrevista. They also will provide a sealed envelope that you must keep sealed. You may not open the envelope, and you will present this sealed envelope to the immigration officers when you first enter the United States. Adicional a la devolución de tu pasaporte, también vas a recibir un sobre sellado de la embajada. Este sobre debe permanecer sellado, no lo debes abrir, porque este lo debes presentar una vez llegues a Estados Unidos. En tu primera entrada en inmigración, debes entregarles el sobre totalmente sellado. You will also receive a website where you can order, or where you must order, your permanent resident card, and that is issued by USCIS. Una vez tienes tu visa aprobada, también vas a recibir un link donde debes solicitar tu tarjeta de residente permanente, lo que se conoce como la Green Card. Este documento se genera en Estados Unidos. Debes solicitarlo en el USCIS en Estados Unidos. Now, once you get your passport returned to you, you may travel to the United States. Así que cuando ya recibiste tu pasaporte, ya lo tienes en tu poder y recibiste el sobresellado, tú ya puedes viajar a Estados Unidos. The hospital will be very anxious for you to start work. And so we will be meeting with you around the time that you're going to have your interview
so that we can start talking about when you're going to arrive and when you'll start your orientation. Los hospitales van a estar muy emocionados, muy ansiosos de tenerte con ellos. Así que más o menos alrededor del tiempo en que tú vas a tener la entrevista en la embajada, también nos reuniremos contigo para ver cuáles son tus planes, cuándo planeas llegar a Estados Unidos y cuándo planeas iniciar tu orientación en el hospital. So if you're thinking about planning, you will most likely plan that you'll be coming to the United States within about 2 months after your embassy appointment. Así que si estamos hablando de los planes, debes empezar a pensar en llegar a Estados Unidos en los 2 meses siguientes después de tu cita en la embajada. You could come earlier, También puedes llegar antes de los 2 meses. and you by the rules of receiving your permanent resident card, you must arrive within 6 months. Y para cumplir con las reglas, para recibir tu tarjeta de residente, debes llegar a Estados Unidos en los 6 meses siguientes a tu entrevista en la embajada. No deben pasar más de 6 meses. Okay, so when you are coming to the US, you'll need to bring that sealed envelope with you, and you'll have to give it to the immigration officer and tell them, open the envelope and tell them that they must enter your information into the computer. Muy importante, cuando viajas a Estados Unidos debes traer el sobre sellado contigo. Y una vez estás en la primera ventana de inmigración en Estados Unidos, les debes entregar el sobre y pedirles que lo abran y que ingresen esa información en el sistema, la información que le estás entregando en ese sobre. Now, you may be wondering when you're going to apply for your nursing license for whatever state you're going to work in. Una de las preguntas que puedes estar teniendo es, ¿cuándo vas a aplicar para tu licencia de Estados Unidos en el estado en el que vas a trabajar? And the answer to that depends on which state you're going to work in. Y la respuesta a eso es depende. Depende en qué estado vas a trabajar. Some states require you to have your social security number, which will be provided to you. Your attorney will have requested it, and it will arrive usually a few weeks after you arrive in the United States. En algunos estados de Estados Unidos, para poderte dar tu licencia, homologar tu licencia, exigen que ya tengas un Social Security Number del país. Este número te lo va a ayudar a conseguir el abogado que te está ayudando con todos los procesos y puedes obtenerlo en más o menos un par de semanas después de estar en Estados Unidos. Okay, so we will be working with you to make sure that you are applying for your nursing license at the proper time. Así que no te preocupes, nosotros vamos a estar acompañándote para asegurarnos que apliques a tu licencia en el estado en el que vas a trabajar en el momento indicado, dependiendo del estado en el que vas a trabajar. Okay. All righty. Here is an immigration timeline. Este es una línea del tiempo de inmigración. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar en nuestro proceso de inmigración? Remember, an immigration timeline is an estimate. Por favor, tengan en cuenta que esto es un estimado. No es exactamente el tiempo, puede ser menos, puede ser más, pero esto es un estimado de los tiempos que se va a demorar este proceso del que hemos estado hablando hoy. The United States requires over 1 million nurses in the next 10 years to come and work in the United States. Los Estados Unidos
van a necesitar más de 1 millón de enfermeros para trabajar durante los próximos 10 años. This is an excellent way for professional nurses to have a way to get to the United States and to have a permanent resident card or green card. Este es el momento perfecto para que los enfermeros registrados puedan hacer su proceso y llegar a Estados Unidos como un enfermero registrado, como un empleado y un ciudadano con su green card, con su permiso de permanencia en Estados Unidos. So many foreign or international nurses are taking advantage of these opportunities. Así que muchos enfermeros del mundo se están aprovechando estas grandes oportunidades. Okay. So this is just an estimate. For the first 3 to 4 weeks after you receive your NCLEX passing and your English passing is when we start talking about the healthcare facility, talking about the interview, having the interview, accepting the offer, and submitting the information to the immigration lawyer. And that takes about 3 or 4 weeks. Entonces, recuerden que esto es un estimado. Después de que pasas tu NCLEX, después de que pasas tu examen de inglés, durante las primeras 3 a 4 semanas nos vamos a dedicar a preparar tu entrevista, a escoger el lugar al que quieres aplicar, a presentar la entrevista, a aceptar la oferta de trabajo y a comenzar a hacer el trámite con los abogados. Esto se va a demorar de 3 a 4 semanas. Okay. The next 4 to 8 weeks are when you're going to submit, you're going to collect the documents, you're going to obtain translations, you're going to get all of the documentation together to submit the I-140 form to the USCIS. Durante las 4 a 8 semanas después de tener tu oferta de trabajo y de haber contactado a los abogados, te vas a dedicar a recolectar todos los documentos traducidos, todos los documentos que necesitas para adjuntar con el formato I-140. In the meantime, the attorney is starting to work with the hospital to get applications signed and get your documents in, make sure everything is exactly as it needs to be submitted to the USCIS. Y mientras tanto, los abogados que están trabajando contigo se van a asegurar de tener todos los documentos del hospital, todos los documentos tuyos que son requeridos, de la manera que se tienen que diligenciar para asegurarse de entregar al USCIS todos los documentos, toda la información completa para que no tengamos ninguna devolución ni ningún problema en esta parte del proceso. The hospital pays to have the processing expedited of your I-140, and the government gives a decision whether they approve your I-140 application within 15 days. El hospital paga, como ya les habíamos comentado, el hospital paga para hacer este proceso mucho más ágil y más o menos en 15 días el gobierno nos dará la respuesta de si fue aprobada nuestra primer paso de inmigración, nuestra solicitud. Now they may ask for more information. That doesn't happen very often, but it does happen. Es posible que el gobierno pida más información de la que ya les pasamos. No pasa muy a menudo, pero puede pasar. The USCIS approves the I-140 and sends your application to the National Visa Center.
Después de que el gobierno ha revisado todos tus documentos y tu formulario I-140, ellos aprobarán esta solicitud y enviarán la información al National Visa Center. And then the National Visa Center sends a case number back to the USCIS and says it's okay to move forward to the next step. Una vez el National Visa Center recibe la autorización del USCIS, ellos enviarán un número de caso. Hasta cuando tenemos este número de caso es cuando ellos nos dan la autorización para seguir adelante con el proceso. So the next part is 3 or 4 months for the National Visa Center needs to receive another group of documents, and that's called the DS-260 Immigrant Visa Application. You submit not only for yourself, but your family information if your family is coming with you. Después de que tenemos este número de caso, este número de aprobación, el gobierno exige otra cantidad de documentos que van asociados a la aplicación de visa de inmigrante, que es el DS-260. Son documentos no solo de ustedes como candidatos, sino de toda su familia. Y ellos empezarán durante de 3 a 4 meses, van a estar revisando toda la documentación que tú les enviaste. There's a significant amount of work to look at all of those documents and to make sure that the people that are coming from an international country have everything that's required so that they can get a permanent green card in the United States. Hay muchísimo trabajo y muchísimo análisis detrás de toda la documentación que están enviando, de todas las personas de países externos a países por fuera de Estados Unidos, de personas que quieren aplicar a la visa de inmigrante. Así que el gobierno de Estados Unidos se toma muy en serio esta revisión para asegurarse que se cumplen con todos los requisitos para llegar a tener un Social Security Number y para poder obtener una visa de inmigrante. Okay. Once they approve your DS-260 and your immigrant visa application, they send all of that information to the United States consulate or embassy in your home country. Después de esta exhaustiva evaluación y revisión de todos los documentos, y una vez ellos aprueban que sigas adelante con el proceso, ellos van a enviar toda la información a la embajada o al consulado de Estados Unidos en tu país de origen. The next step is the interview at the U.S. consulate. Y lo que sigue después de eso es la entrevista en el consulado de Estados Unidos. Now, this time frame varies. Este tiempo que estamos mostrando acá varía muchísimo. So the embassy has your information. The workload in that embassy, only specific people can interview at the U.S. Embassy for this special visa. En cada consulado hay personas dedicadas a entrevistar, a hacer las entrevistas para personas que están aplicando a esta visa en particular. Así que la carga de trabajo en las embajadas es muy alto y son pocas las personas responsables de hacer este tipo de entrevistas. It's difficult to be patient during this part of the process. Esta parte del proceso es particularmente difícil de mantener la paciencia, porque sabes que ya estás cerca del final y tiendes a perder la paciencia en este último pedacito del proceso.
You must have your visa screen, your medical appointment, and your police documents all prepared right after you get approval to send your documents to the interview, because you never know how soon they're going to call you for your interview, and you do not want to miss your appointment. Durante todo este proceso debes tener listos todos los documentos, debes tener tu visa screen, debes tener los documentos de tus citas médicas, debes tener todos tus documentos legales del país, tenerlos listos porque no sabes cuándo te van a llamar a la entrevista. No pienses que van a ser en 8 meses, en 6 meses o en 10. Debes estar listo porque no quieres perder la oportunidad de asistir a la entrevista el día que ellos te llamen, por no tener un papel, un documento listo con anterioridad. So some attorneys will tell us that your interview could be sooner than 6 months or earlier than 6 months. Algunos de los abogados nos dicen que esa entrevista puede ser antes de 6 meses. And we know that if it were 9 months, it's 9 months. Pero también puede durar 9 meses. Puede ser menos de 6 meses o también podemos llegar a los 9, 10, 11 meses. I think the important thing to remember is that you already have all of your documents submitted and that you are in line for your interview, and that it will happen. I think that's an important piece to remember. It is going to happen. Lo más importante que debes recordar durante este periodo es que tú ya hiciste toda tu documentación, ya hiciste todo el proceso, todos tus documentos están en orden, así que se va a dar. No importa si la cita es mañana, en 3 meses, en 6 meses o en 8, el proceso se va a dar. Tu cita se va a dar. The immigration attorney can submit an expedite request to tell the embassy, oh, you're a nurse, they really need you in the United States. Could you please push that person to the front of the line? En algunos casos, los abogados envían una solicitud de acelerar el proceso. Lo presentan como son enfermeros que son requeridos en Estados Unidos. ¿Podrían, por favor, acelerar el proceso y ponerlos adelante de la fila? At this moment, it doesn't seem to make a difference. En este momento, no parece que haya ninguna diferencia entre enviar esa solicitud o no enviarla. I think everybody has a good reason to want to get to the front of the line. Claramente todos tenemos una buena razón para llegar al principio de la línea y no tener que esperar todo este tiempo. So my advice to you is work hard to be patient. Know that this will happen, and it is still the best way for a professional nurse to get a permanent resident card, which means you can live and work in the United States for endlessly, permanently. Así que nuestro mejor consejo en este momento, en esta etapa del proceso, es ser paciente, mantén la paciencia. Estás haciendo el proceso y es la mejor forma de obtener un trabajo en Estados Unidos, y no solo un trabajo, sino una visa permanente o un certificado de inmigrante en Estados Unidos y poder vivir en Estados Unidos por el resto de tu vida. The nurses that are here in the United States through this process have said it was worth it. It was completely worth it. The wait was worth it once they got here and started working and having a different opportunity. Los enfermeros que ya han hecho este proceso y están en Estados Unidos tienen esto en común. Todos dicen que valió la pena. Valió la pena el proceso, valió la pena el tiempo
y valió la pena la espera para poder llegar y cambiar sus vidas y trabajar en Estados Unidos como un residente, con un permiso de enfermero en el país, que vale totalmente la pena. Así que no te desanimes en el camino. Él se va a dar y dentro de poco vas a sentir tú también que valió la pena. I love this picture. ¿Cómo les parece esta foto? So this is going to be, this is going to be the culmination of all of your hard work. That your next steps will be preparation for living in the United States. Well, be glad when that day comes. Así que este va a ser el final de este largo trabajo que realizaste. Y de aquí en adelante, tu trabajo va a ser prepararte para vivir en Estados Unidos. We will help you with a complete assimilation process. Nosotros te ayudaremos con un proceso de asimilación completo para que te acomodes en el hospital y en el lugar donde vas a trabajar. So we work with the hospital to help you get a complete assimilation process. Nosotros trabajamos con el hospital para que ellos te brinden te acompañen en todo tu proceso de asimilación. And we ensure that you have a very smooth transition from living in your country to living in the United States. Y nosotros nos aseguramos y tratamos de que tu cambio de vivir en tu país de origen y vivir en Estados Unidos sea lo más suave posible. And this presentation will be saved for another day. Y esta presentación será guardada para una próxima reunión. So now we'd like to know if you have any questions for us. Y pues después de mostrarles las diferentes etapas de lo que pasa después de que pasas tus exámenes, estamos listos para saber si tienes alguna pregunta. Okay, Carrie, there are several questions. I thought we answered everything. You always do. You always do. I am going to. I'm going to stop sharing, right? If you feel okay, you can leave it. Okay. The first thing that the question is, and maybe I will add a little bit to your comment, as to do with people asking if it's the moment that they pass NCLEX or IELTS, then they need to the process will always take 12 to 15 months. Okay. Not always. Okay. So una de las preguntas que hacen es que si el proceso, una vez que uno pasa IELTS o el examen de inglés, la prueba de inglés, IELTS, TOEFL, OET y el NCLEX, si el proceso se demora siempre un año y medio, 12 a 15 meses. ¿Ok? La respuesta es no. El proceso es un poquito cíclico. So I want to add this answer to your comment. The process is a little bit cyclical. There are times where things move really fast, and there are times when things don't move so fast. And there is not really good reason or good explanation why sometimes things move so quickly and why sometimes things just slow down, or why someone's case move very quickly and why someone's case is not moving very quickly. El proceso es un poquito cíclico y a veces no hay una buena explicación de por qué el proceso se mueve muy rápido y a veces no se mueve
muy rápido. De por qué el proceso de una persona que empezaste con el mismo tiempo se movió muy rápido y el tuyo no se mueve muy rápido. La verdad es que no hay una buena explicación. Es un poquito de cómo funcionan las burocracias. It has a little bit more to do with how bureaucracies work and how the different decisions get made at different times. Okay? Having an expectation of 12 to 15 months is a reasonable expectation for somebody who gets to an interview until the time they get their visa stamp on their passport. That's a reasonable expectation. That's the traditional expectation that we had for many years prior to COVID. El motivo de tener un ciclo entre 12 y 15 meses es una expectativa razonable porque ese era el ciclo que teníamos antes de la pandemia. ¿Okay? Normalmente un año, unos 15 meses, a veces hacíamos el proceso en 6 a 9 meses, a veces se demoraba más, dependía un poco de la situación. COVID had a bit of a change because we not able to really process a lot of the other visas. We were able to process visas for you guys very quickly. We were processing visas in 4 to 6 months. But that has changed again. Durante obviamente la pandemia, porque no se estaban procesando muchas de las otras visas, éramos capaces de acabar el proceso muchísimo más rápido, obviamente por la necesidad, en 4 o 6 meses, pero nuevamente eso ha cambiado. Pero el proceso es cíclico. A veces se demora menos y a veces se demora más. Tener un panorama de unos 12 a 15 meses es razonable. Nosotros siempre tratamos de hacerlo en menos, pero siempre hay que estar mentalmente preparado para eso. Okay, so I think that answers the question. The next question that they have for you, Carrie, is what is a visa screen? Okay, la siguiente pregunta que le tienen a Carrie es ¿qué es una visa screen? ¿Qué es el documento visa screen? Boy, you're going to know all about a visa screen. No te So, preocupes, vas a saber todo, todo sobre visa screen. Vas a oír esa palabra bastante en tu proceso. yeah. So, visa screen is required for your immigration to the United States. And we have the hospital or the healthcare facility will pay for your visa screen. That's part of immigration. And they require certain documents, they require certain approvals, and we will assist you with your visa screen. And it is submitted by either CGFNS or Joseph Silney. And those are probably the two places that you received your credential evaluation. Thank you. Erica, I feel like we're one. I know, we know. Yeah, thank you. Visa screen es uno de los documentos que son requeridos para oficializar tu título de enfermería y que tú cumples todos los requisitos para trabajar como un enfermero en Estados Unidos. Este es un documento que genera una de las dos entidades, puede ser CGFNS o Joseph Silney. Estas son dos de las empresas con las que tú empiezas a trabajar desde el principio, que hacen una verificación de todas tus credenciales, de todos tus estudios, y al final del proceso ellos verifican que tú pasaste tu NCLEX también y que tú pasaste tu examen de inglés. Entonces, Visa Screen es uno de los documentos que van a ser requeridos de los últimos documentos que certifican que tú cumpliste con todos los requisitos como enfermero para ejercer en Estados Unidos. Nosotros te acompañaremos durante todo ese proceso, te ayudaremos a tramitarla y es uno de los documentos que paga el hospital por ti.
tú no lo vas a tener que pagar, pero solo lo podemos hacer una vez se ha pasado el NCLEX y se ha pasado el examen de inglés. Son los dos últimos requisitos que nos exige estas entidades para generar nuestra visa screen. Okay. And Erica's going to help you do it. Y yo te voy a ayudar a hacerlo. Yo te voy a ayudar a tramitar ese documento con CGFNS o con Joseph & Seal. I'm going to add two thoughts very briefly. Number one, so everybody's clear, the visa that you will receive to come to the United States has to do with an employer, the hospital, requesting the government to grant you a permanent residency in the United States. In order for the government to do that, they require two pieces of information. One, to demonstrate that in reality you are a professional, and in this case in particular, that you are in the needed profession of nursing. And the second requirement is that you can communicate at a level that you can perform your degree. The only document that certifies to the government that you are able to do that is the visa screen. Is the document that will tell the government that you have achieved those two requisites. One, that you are effectively a person who is authorized to work as a nurse, as a professional nurse in the United States. And number two, that you have achieved a level of language that will allow you to perform your duties in the United States. So Erica, I'm going to let you translate that. Ok. Recordemos que la visa a la que estamos aplicando es una visa especial para enfermeros registrados. Entonces, el documento de Visa Screen es el único documento que le confirma al gobierno de Estados Unidos que tú cumples con los dos requisitos para aplicar a esta visa. Uno, que hiciste todo tu proceso y toda tu carrera como enfermero y que estás certificado como enfermero pasaste tus exámenes de enfermería ante Estados Unidos. Y dos, que tienes el nivel de inglés para desarrollar ese trabajo una vez estés en Estados Unidos. Visa Screen es el único documento que le dice al país, que le dice a Estados Unidos, que tú cumples con esos dos elementos necesarios para obtener esta visa especial para enfermeros. Y es un documento que se tramita también teniendo en cuenta que el hospital está pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que te dé una visa como empleado de su organización. Entonces, hay que demostrarle al gobierno que tú lo vas a poder realizar, que tú vas a poder cumplir con ese trabajo que por el que el hospital te está contratando para hacer. Wonderful. Thank you, Erica. The next question is the following, Carrie. If you need help on this one, let me know. I have a tourist visa. Does that helps or hinders my process? Una persona allow me to translate. Sorry. Una persona pregunta, yo tengo una visa de turista a los Estados Unidos, ¿eso me ayuda o me perjudica? Doesn't make a difference. Right? It makes zero difference. Does not Zero help. difference. Does not help and does not hinder. No hay ninguna diferencia en que tengas o no la visa de Estados Unidos. Ni te ayuda ni te perjudica el tener una visa de turista. Okay. The only reason it will help a little bit is you may be able to take your NCLEX exam here in the United States. Mm-hmm. Okay, but in many instances, we'll be happy to give you a letter for you to solicit a tourist visa to come and take it here in the United States. In many instances, they will accept it and they'll give you a tourist visa. In some instances, they don't give you a tourist visa based on that letter that we will provide you. El único momento en el que te puede servir tener una visa de turista es en el momento en el que tienes que ir a presentar tu examen del NCLEX.
Como ustedes saben, el NCLEX solo se puede presentar en ciertos países. Uno de esos es Estados Unidos. Entonces, si tú tienes una visa de Estados Unidos, puedes ir a presentar tu examen en Estados Unidos con tu visa de turista. Si ustedes lo desean, nosotros podemos entregarles una carta para llevar a su cita en la embajada cuando ustedes están aplicando para la visa de turista, donde les decimos que van a venir a Estados Unidos a presentar su examen de enfermería. En algunas ocasiones, el tener esta carta les ayuda para que les den la visa de turista. En otras ocasiones, no les ayuda para nada. Depende totalmente de la persona que te atiende en la embajada. Pero para tener tu visa como enfermero para Estados Unidos, no te ayuda para nada. Es totalmente indiferente si la tienes o no. Okay. The next question is people wants to know, Carrie, you expand a little bit. The moment they pass the NCLEX and English exam, how quickly you feel that they will be ready to take an interview? If you expand a little bit on that. La pregunta que están haciendo es, tan pronto pasan el examen del NCLEX o el examen de inglés, ¿qué tan rápido se pueden presentar a la entrevista con el hospital? If the person has a very good level of English, they can be prepared for an interview after one mock interview. I mean, some people are ready in a week, and that's most people. Si tú tienes un nivel de inglés suficiente para presentar en la entrevista, este tiempo, después de que tú pases tu examen, tu NCLEX y tu examen de inglés, esto puede ser en una semana, después de que hagamos un simulacro de entrevista. Depende mucho de tu nivel de inglés si estás listo para presentar la entrevista. Okay, very good. There are several questions related to how much does it cost to the immigration process. So, Carrie, would you like to let them know that the hospital is paying for that? The hospital is paying for that. Una de las preguntas, go ahead, David, I'm sorry. No, go ahead and translate it. Una de las preguntas que nos están haciendo es ¿cuánto cuesta este proceso de inmigración? La respuesta es el hospital está pagando por todo tu proceso de inmigración. Tú no tienes que pagar nada de esto, de lo que cuesta todo este proceso. So the hospital is very motivated to have excellent professional nurses work at their hospital or their healthcare facility. So they pay for the immigration lawyer, they pay all of your immigration fees. They are, you have to pay for your nursing license, but really, you know, your visa screen, your green card application and fee, they pay for the immigration attorney, all of the filing fees, all of the premium processing. They're very generous in getting everything organized so that you don't have to pay anything. And tell in particular that the hospital pays for your visa screen. They definitely pay for the visa screen, and that's a very hefty fee. So that's one of the things that people worry about a lot, the visa screen, and the hospital pays for it. Okay. El hospital está muy entusiasmado de que tú vayas a trabajar en su área de trabajo. Están muy entusiasmados de tener personal como tú, personal como ustedes, totalmente certificado como enfermeros internacionales. Por esta razón, el hospital paga por absolutamente todo tu proceso migratorio. Paga por los abogados que te van a ayudar con todo el proceso. Pagan por tu visa screen,
que es uno de los valores altos que tenemos que pagar, uno de los tantos. Ellos van a pagar y están encantados de ayudarte con todo ese proceso con tal de que tú vayas a trabajar a su hospital lo más pronto posible. Así que durante el proceso de inmigración tú no vas a tener que pagar ninguno de estos valores. Okay. Carrie, some people wants to know how many chances will you are going to give them prior to interviewing with the hospital? What, David, tell me, let- what does that mean? How many chances? I think what they want to know is that they are worried that they want to be well prepared for the interview, or it could also mean if they don't pass the first interview, how many more interviews they can get. So I guess you may want to answer both questions. Okay, so Let Erica yes, translate. go ahead, Erica. La siguiente pregunta puede entenderse desde dos puntos de vista. La primera es, ¿qué tanto nos vas a ayudar a preparar para la entrevista? ¿Cuántas veces nos vamos a reunir o cuántas veces vamos a hacer un simulacro de entrevista para llegar bien preparado a la entrevista? O la siguiente pregunta que puede ir amarrada con esta es, ¿a cuántas entrevistas nos vas a ayudar a ir en caso de no ser contratado en la primera entrevista? Okay, that's a great question. So the preparation for the interview, we make sure that you are ready for the interview. If you are searching for words, if you are too nervous, we want you to be comfortable going to that interview. We want you to be able to do a great job, and we are going to work with you to ensure that that happens. La primera parte de la pregunta, nosotros nos vamos a asegurar de que tú estés preparado para presentar la entrevista. Nos vamos a asegurar de que te presentes calmado, de que tengas confianza, de que tengas las palabras adecuadas, de que no estés nervioso en la entrevista. Así que vamos a hacer lo que se necesite para ayudarte a preparar antes de presentarte a la entrevista real con el hospital. And we ask you to do your homework on what we recommend of what you need to do to practice those answers so that you could say them easily. So if I ask you a question, tell me about your experience, that you've got 5 sentences that's going to explain who you are, what your experience is, and you'll need to do that homework to be prepared. Pero así como nosotros te vamos a ayudar, también te vamos a pedir que hagas la tarea en casa, que prepares tus respuestas, que te sientas totalmente tranquilo en decir las palabras y las respuestas que lo del hospital está esperando. Tú debes hacer tu tarea. Te vamos a pedir que prepares describirte en 5 frases. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu experiencia? Que estés totalmente preparado, pero así como nosotros te vamos a acompañar en el proceso, tú debes prepararte también. Debes practicar frente al espejo, practicar usar palabras adecuadas para ti y que sean fáciles de entender. Okay, the second question was, how many chances do you get at an interview? La segunda pregunta era, ¿cuántos chances tienes para una entrevista? ¿Cuántas entrevistas puedes presentar? So the vast majority of people have one interview and they get an offer. Así que la gran mayoría de las personas tienen una entrevista porque ellos obtienen una oferta de trabajo después de esa primera entrevista. On a rare day, somebody will have 2 interviews. The second one, they get the offer letter. Y en algunos casos muy raros, algunas personas obtienen una segunda entrevista. Y después de esa segunda entrevista, obtienen su oferta de empleo.
And it's never happened that anybody needed to have a third interview. But if you needed one, we would make sure, we would look for one for you. Pero hasta ahora no nos ha pasado que ninguno de los candidatos haya necesitado una tercera entrevista. Pero si se llegara a dar, nosotros nos aseguraremos de conseguirte una tercera entrevista. Wonderful. I want to say two things. I always like that there is people who behave almost like lawyers. They are already writing about the visa bulletin. So it's really yeah. good. Okay, but I guess I'm going to give an answer to this question. There is a big difference between final action in the visa bulletin and something that is called the employment visa, the filing employment date visa. And there are two different dates. Those are two complete different dates, and they have very different meaning. So final action, the date on final action is not what we go by. We go by the employment filing of employment date visa. Based on when it was filed is when you can start the process of requesting the visa. Okay, so we are fairly current. We're not current, but we are fairly current. The EB3 visas right now, for all obviously exception of China and India, okay, are as of February of 2023. We moved from May of 23 back a little bit, but we are fairly current. So that means anybody that we apply, we completed the I-40 in February, is already in, can enter right away the DS-40. So we are fairly current. That's part of the timing that we are counting on that year, is when we can do, and that's the months that Kerry added to how long does it take before you can actually put the request for the embassy to do the visa. So I like when people start reading some of these documents without normally not quite understanding exactly what they're actually reading, but that's what it means. So Erica, I'm going to translate it myself. So just Please, save you. please, Alguien me escribe, el boletín de visas es el que dice las fechas de prioridad de cuándo salen las visas. Hay una diferencia grande entre lo que se llama la fecha de última acción versus lo que se llama las fechas de hacer la aplicación. La fecha que nos preocupa que siempre esté correcta o que esté actual, perdón, no correcta, quise decir actual, es la de la aplicación, porque es en ese momento que podemos meter la solicitud para el proceso de embajada. Recuerde que nosotros hacemos esa solicitud expedited, rápida, acelerada, ¿ok? En este momento no está corriente, pero está relativamente corriente. Están aceptando todos aquellos que completaron el proceso I-140 en febrero de este año. Todas esas aplicaciones se pueden meter para solicitar visa. Eso está contado en los meses de la demora que nosotros les dijimos. Por eso les decimos a ustedes que a veces se demora un poco más, a veces se demora un poco menos. Es qué tan rápido podemos pedir la visa, el número de visa, ¿ok? Y nosotros pagamos expedited, pagamos acelerado para que se los den rápido. Killa, I hope that you were able to translate that into Portuguese fairly decent. Okay, I know you cannot hear me, but that's okay. Oh, she said, I tried. I try. You know, Okay. David, I want to add one more thing. Mm-hmm. You know, that it has not been a short process for most people to prepare for NCLEX or to learn English. That process has taken really everybody a period of time, right? So I also want people to recognize that the immigration process does take some time. And, you know, people will call me and be so anxious about the
what they, the visa bulletin and what does that mean? And, oh, now should I give up? Should I, and I just want to say, absolutely not. The hospital has already hired the attorney. You've done all the work. You've done, you just have to stick with it and recognize sometimes the visa bulletin speeds up, sometimes it slows down, but it's still the best way to get a green card for the United States. There's not another solution, right? Mm-hmm. So again, stick with the process. If it takes a couple months longer, it takes a couple months longer. If it's shorter, that's terrific. But, prepare that, it took you a little while to get everything done. No, it's going to take a little while to get the immigration done, and hang in there. And also understand that as soon as the lawyer has the paperwork done, it will be in queue. It will be online, right. in line, ready right. for the moment it opens up. It will enter the process for the allocation of the visa number. Okay. Right. You get in line. The minute they file that I-140, you're in line. You're in line. Yeah. Everybody that applies after you. So it's important to, once you get to this step, to get that interview, get hired, and get in line. And again, don't get out of line. If you get out of line, it's going to be a big problem. Yeah. I mean, then you'll have to decide you're going to stay where you are and that your dream is gone. And I don't think people want their dream to be gone. Yeah. And it's the date of filing the I-40. Yes, that's the priority date. Okay. David, we're going to have you do the translation. I see Erica just, I think she's... I can do it. I was just paying attention. I'm So sorry. I won't miss any details. I know you're paying attention. I know. Queremos que recuerden que ustedes han hecho un proceso, hicieron un proceso para lograr pasar su NCLEX, hicieron un proceso para lograr el nivel de inglés requerido. Después de esto, también viene un proceso para todo el tema legal y todo el tema de inmigración. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, ¿qué pasa con el bulletin? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay que hacer? Estoy cansado de esperar. ¿Será que me retiro? Nuestra recomendación es no se retiren. Ustedes tienen el mejor camino, el mejor y el único camino para lograr tener una visa de trabajo en Estados Unidos como enfermeros. Una visa de residente. Una visa de residente, perdón, tienes razón, discúlpame. Una visa de residente en Estados Unidos y poder trabajar en Estados Unidos ejerciendo tu carrera. No se bajen del proceso. Ustedes apenas el abogado ingresa sus papeles, su primer formulario, que es el I-140. Una vez estos documentos son radicados, cada uno de ustedes entra en fila. Así que si sus documentos son radicados hoy, ustedes están más adelante que el que radica los documentos mañana. Si ustedes se salen de la fila, es porque toman la decisión de retirarse del proceso y ya no van detrás de este sueño. No se bajen del proceso, de este último momento. Ya pasó el tiempo de su estudio, ya estudiaron, ya se prepararon. Aguanten, tengan paciencia, que ya está listo. Solo hay que tener un poco de paciencia. Y están en fila. La fila se puede demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero están en fila. Okay. I think I did it. I know you did. I think I did. The next question, and I'm going to give an answer, is people always wonder what is included. We said to everybody that the process has 2 parts. One is the offer of employment that makes the hospital that has no cost to you, including all your immigration coming to the United States. The second part is for you to do the 3 requisites: English,
certifying your degree in the United States, taking and passing the NCLEX exam. The second part has a cost to you, but we are subsidizing well over half of the cost of doing those 3 steps. We will help you, and we also help you finance the cost of doing those 3 steps. So learning English, learning and preparing for NCLEX, certifying your degree, and obviously taking the 2 exams have a cost. We are helping you with well over half of the cost of doing that. That's why it's better to do it with us and not do it on your own or with another company, because we subsidize way more than half of the cost of doing those 3 requisites. For me to translate? Yes, please, Eric. Yeah, okay. Algunas de las personas nos preguntan sobre los diferentes pasos que tenemos que cumplir y los costos de estos. Hay un paso que es el que se da una vez hemos pasado, tenemos nuestro NCLEX y nuestro nivel inglés, que somos contratados por un hospital y ahí en adelante el hospital paga por todo el proceso legal y todo el proceso de inmigración. Sin embargo, previo a eso, para lograr llegar a tener esa oferta de trabajo, hay 3 requisitos que debemos cumplir. Uno es tener el nivel de inglés y pasar el examen de inglés, demostrar nuestros estudios como enfermeros en el país de origen y tercero, validar ese título de enfermería en Estados Unidos, pasar el NCLEX. Esos pasos que tenemos que dar antes de tener una oferta de empleo tienen un costo, pero nosotros a Nash Group les estamos subsidiando más de la mitad del valor que tiene ese proceso. Por eso es que nosotros los invitamos a hacerlo con nosotros. Por eso es lo que hace la diferencia de hacerlo con nosotros a hacerlo con otra compañía o hacerlo por ustedes mismos. Nosotros les estamos subsidiando más del 50% de lo que cuesta realmente todo ese proceso antes de tener una oferta de trabajo con un hospital. Okay. Thank you. The next question is about, there is a bunch of questions about the family, and I don't know how many more questions you want to answer, Carrie, but we'll take a couple of the people who have raised their hands. Okay. And then maybe idea. we'll answer one more, and then with that we finish for tonight. Okay, very good. María José, adelante. Hola, buenas noches. Quisiera Buenas consultar noches. sobre la entrevista en la embajada, si ustedes nos preparan para antes de ir a la entrevista o no, o cómo es eso. Okay, so her question is whether we prep her for the embassy interview. So allow me to answer that question. Okay. So I want everybody to know that there is nothing to be worried about on going to the interview at the embassy. Everything they need to approve your visa has, for the most part, been taken care of, so you can go relatively calm to the interview without having to worry much, because bearing something really, really weird, all the visas get approved. It's more a formality than an actual interview. Yo quiero que todos sepan que pueden ir con toda su tranquilidad a la entrevista en la embajada. Todo lo que la embajada necesita para aprobar tu visa sin ningún problema, ya ellos los tienen en la mano, ya no hay nada, ningún requisito raro, ni cuestiones que ellos ya no sepan y que el abogado no haya sustentado de la manera apropiada. Puedes llegar con toda la tranquilidad a tu entrevista en la embajada. However, the lawyer will take a little bit of time and let you know, what to say or not to say or what to include. So the lawyers will take a little bit of their time and do a little preparation for you for your embassy interview. But I want you to know that you can go with complete confidence, because there is nothing that you need to worry about. Los abogados van a tomar un poco de su tiempo y te van a decir qué anticipar en la entrevista, qué decir, qué no decir más de la cuenta, pero puedes ir con toda la confianza a la entrevista en la embajada, porque no hay mucho de que tengas que preocuparte.
María José, are you clear? María Sí, José, ok, ¿estás? muchas gracias. Sí, listo. My friend Leslie. Hello, David. Hello, Carrie. Hello, everyone. Hi, Leslie. Some people ask me if always my family receive the same visa or any case is different. Really good question. That's a great question. Go ahead. Thank you. Le preguntan a Leslie si la familia recibe la misma visa o una visa diferente. So the answer is very straightforward. The same. It's exactly the same visa. Everybody arrived in the United States with the EB3 visa, which is one of the visas for residency in the United States. Todos reciben exactamente la misma visa. Todos llegan con la visa EB3, que es una de las visas de residencia permanente para los Estados Unidos. I usually like to tell people, you have to prove that you speak English. You have to prove that you are a nurse. They don't have to prove anything. They don't have to prove that they speak English. They don't have to prove that they are a professional. Siempre me gusta decirles, tú tienes que demostrarle al gobierno que eres un profesional, que puedes hacer, obviamente que eres un enfermero profesional y que hablas inglés. Ellos no tienen que demostrarle nada al gobierno. Ellos reciben la visa por extensión. However, it makes a huge difference to arrive in the United States when you speak English. Sin embargo, hace mucha diferencia tener más idioma cuando tú llegas a los Estados Unidos, así que en la medida que todos puedan estudiar inglés, se lo recomendamos. Okay. And I think this probably should be the last question. Is the family visa included in the process? Vamos a contestar esto como la última pregunta y lo demás los invitamos a una reunión informativa y con mucho gusto les contestamos más preguntas en una reunión informativa. Aquí les estoy dejando los horarios de las reuniones en el chat. I am leaving the informational meetings in Spanish. Link and times, as if Soel is with me, if she doesn't mind posting the Portuguese ones, I'll appreciate that. Soel, si puedes ponerlos de portugués, te lo agradecería. The answer is the following. It varies by the hospital. Some hospitals are a little bit more generous than others. Some hospitals will pretty much all the process of the I-140 is done at a family level, so you don't have to pay anything for that. Everybody's family gets covered. It's the embassy process that for the most part you will have to cover for your family. Yours is covered, but the consular process for your family you will have to cover. And it will vary a little bit from hospital to hospital, okay? So it's an answer which is, so I would like to interview with a hospital who will cover my family. I cannot guarantee that that hospital may be interested in giving you an interview. Right. So it depends a little bit. La respuesta es de la siguiente. Varía, el costo de cubrir a la familia varía un poco de hospital a hospital, ¿ok? Algunos hospitales son un poco más generosos que otros, algunos cubren más. Todos los hospitales cubren la porción de hacer la aplicación I-140 para la familia aquí en los Estados Unidos. En general, la mayoría no cubre el proceso consular de tu familia, ¿ok? Ellos cubren tu proceso consular, pero no cubren el proceso consular de tu familia. Con algunas excepciones, cubren una porción de eso. Si ustedes nos dicen, pero entonces yo quiero ir a un hospital que me paga o que me ayuda a cubrir más de esos gastos, no te puedo garantizar que ese hospital quiera darte una entrevista.
¿ok? Dependiendo de tu situación, los hospitales que estén abiertos en ese momento, diferentes cuestiones. En general nos gusta que anticipen que el proceso consular de su familia lo tienen que cubrir ustedes, ¿ok? In general, I want you to expect that the consular processing of your family, you will have to cover that on your own. Okay? Very good. Those people who want to do the process, the 3 requisites with us, please use the information that I'm giving them on the chat. Aquellos que quieren hacer los requisitos y entrar al programa con nosotros, aprovechen los enlaces que les estoy dejando aquí en el chat. Okay. Carrie, you did a fabulous job. Erica, you have taken a new role. Really? You are a new permanent translator. Oh, no, not another new kidding. job for her. I got a new Thank- job every day, so. Every day. It's true. Thank you very much. You know what? Gracias. Gracias. Thank you Gracias. so much. Erica, Keija, David, Yeah. all of you for doing such a great translation. And thank you everybody for joining us tonight. I cannot wait to see you to start interview training and get an interview with the hospital. So thank you for coming tonight. Muchas gracias a todos. Aquí ya, Erika, Carrie, everybody. Así que muchas gracias por haber venido. Estamos esperando que todos lleguen al hospital lo más pronto posible. Amanda, last comment from you. What's coming up? Yes. Next week we have BSR coming. We're talking about collaborating with other students to learn better and faster. Okay. La próxima semana viene la academia a charlar con ustedes porque siempre tratamos de darles ayudas y motivación para avanzar lo más pronto y lo mejor el inglés, cómo colaborar con compañeros para acelerar tu educación y tus estudios de inglés. And I'm really excited about the first 2 weeks of November. Well, actually 3. The first week of November, so November 1st, we have a CNO from one of the hospitals. Maria, she's a CNO at West Sub. She'll be coming to talk about her hospital located in Chicago, Illinois. And then the following week, November 8th, we have representatives from OET coming to speak about their English proficiency exam. Wow. Estamos muy contentos lo que después de la próxima semana, las primeras semanas de noviembre, tenemos un calendario de actividades súper interesante. Otro grupo de nuestros hospitales va a venir el primer miércoles de noviembre. Uno de los hospitales, una de las cadenas de hospitales en Chicago, también a charlar con ustedes, a contarles ellos quiénes son y qué están buscando, oportunidades de conocerlos y de escuchar de ellos. La segunda semana de noviembre, el segundo miércoles de noviembre, viene. Esto es una invitación súper especial. Viene la compañía que hace el examen, la prueba de inglés para enfermeros, no el examen del NCLEX, la prueba de inglés, OET, se llama OET, viene a charlar con ustedes y contarles sobre la prueba de inglés. No se pierdan estas próximas charlas al comienzo de noviembre. And then November 15th, mark your calendars as well. I'm actively working to secure an immigration lawyer to come and speak to us on the 15th. So I don't have that confirmed, but I feel like just inches away to getting that confirmed. So I believe the 15th, we will have our immigration lawyer here answering questions. Y el tercer miércoles de noviembre vamos a tener lo más probable uno de nuestros abogados de migración aquí en la charla para que le puedan hacer muchísimas de las preguntas de migración. ¿Ok? Muy bien. I'm sorry we didn't get to answer everyone's question. There are way too many.
So, thank you very much. Una disculpa no haber podido contestarle a todo el mundo todas las preguntas. Muchas gracias a todos por haber venido. Goodbye, everyone. Thank you for being here. Everybody. Thank All you. right, thank you. Have a good night, everybody.